Oye, ¿qué carajo nos pasa? ¿Qué carajo nos pasa? Y bueno, le pusieron amor propio y propiocepción porque la otra vuelta tiré como mucha fruta cuando hablé con ustedes. Eh, la propiocepción en realidad va por la percepción del cuerpo, ¿no? Y después viene la autopercepción, luego la autoimagen y por último la autoestima. ¿Puede ser de nuevo? Sí, propiocepción, autopercepción, autoimagen, autoestima. En ese orden. Primero la propiocepción. Vamos a hablar de amor propio, ¿no? O sea, de cómo uno se percibe a sí mismo. No como tal tips de cómo amarse, porque yo la verdad que psicólogo no soy, coach motivacional menos. Sí me analizo y etcétera, pero vamos a hablar de otra cosa, y cómo se genera la imagen de uno mismo, ¿viste? Que es algo que yo estoy experimentando mucho. Ahora volví a laburar después de mucho tiempo bajo relación de dependencia y estar en contacto con personas constantemente me hace repensar muchos temas, ¿viste? Me hace repensar muchas cosas y cómo me veo yo y cómo me ven los demás y cómo yo veo a los demás y cómo veo que los demás se ven a sí mismos, ¿viste? Es muy interesante y me surgen un montón de preguntas y acá en la Tierra siento que las respondo todas juntas. Tirá un rap. Bien, bien. No, Para arrancar esta mañana está muy bien, Santi, ¿no? No, me levanté muy temprano y la verdad que ayer estaba tan cansado, tan drenado de energía que a las 9:30 de la noche me dormí. Bien. Así que me levanté súper temprano, como un viejito, y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estamos parecidos. Sí, yo estoy cada vez más temprano. Me viene muy bien porque es como un cambio en mi vida total, ¿eh? Yo nunca fui tempranero. Bien. Y es como que estoy teniendo un día antes del mediodía. Claro, básicamente. sí, olvídate. ¿No? Como Sí, wow. sí. Y también estamos muy conectados con el tema, porque yo también hoy traje para hablar bastante en este sentido de cómo nos percibimos o cómo percibimos determinadas sensaciones en el cuerpo. ¿Y cómo nos vemos? Obvio. Voy a encarar la mirada como la excusa, ¿no? Es uno de los sentidos. Siempre. Pero sí, Sí. tiene que ver con eso. Todo es una excusa y todo se interconecta siempre. Siempre que vamos a hablar de un tema se terminan enganchando, ¿viste? Es imposible, como que está ahí en el aire, ¿viste? Algunos lo que dice el inconsciente colectivo, no sé, eso ya depende si lo querés creer o no, o la fundamentación que tenga, pero siempre estamos en la misma sintonía y eso me encanta. Eso me encanta pues se alimenta mucho. Obvio que me voy a quedar, tengo que ir a votar también, pero bueno, nada. Decís tengo que ir a votar como si fuera una obligación. Es una obligación, Ah. sí. No puedo conmigo mismo. Viste que ayer hubo un montón de gente que está prófuga de la ley, que estuvo buscando su padrón y que hoy va a caer en cana. Pero va a votar. Va a ir a emitir el sufragio. Entonces, eso es importante. La data. Claramente eso es importante. Todos los años, cuando alguien va a votar, caen un par en cana. Tipo, Claro. no, buscado hace no sé cuántos años por la Interpol, fue a votar. Sí. La democracia lo interpeló, ¿viste? La democracia lo interpeló muy fuertemente. Entonces, digo, si el chabón que está prófugo del Interpol va a votar, algo tiene. Hay algo ahí, hay que ir a votar. Bien. Por mi parte. No sé, de ahí a que funcione el sistema democrático es distinto. Che, bueno, ahí va el amor propio también, ¿no? Claro, tenía que ver un poco con lo que te está pasando. Y sí, todo tiene que ver con todo. Me molesta cuando disociamos una cosa de la otra. Cuando decís, no, bueno, el cuerpo por un lado, la mente por el otro, la obligación democrática por el otro. No, es toda una sola gran cosa. Que nosotros elijamos verla separados, ¿no? Decidimos verlo como una cosa y otra cosa y otra cosa. No quiere decir que no estén funcionando todos juntos al mismo tiempo, ¿viste? Es como la matemática, ¿viste? Que la matemática está incompleta. Ya está demostrado, digamos, matemáticamente que la matemática está incompleta porque todavía no termina de explicar todos los fenómenos que nos rodean. Lo mismo pasa con todas las ciencias y con todas las... Cualquier análisis que podamos hacer de las cosas es tan complejo. Limitado, digamos. Súper limitado. Claro, ya el lenguaje de por sí limita determinadas formas, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre que abarquemos un tema, no lo podemos... Ahora vamos a hablar de una cosa que es la autopercepción y qué sé yo, pero también se involucra con la mirada, también se involucra con lo social y democrático, con un montón de cosas. Entonces, nada, son miradas sesgadas las que vamos a dar de esto. Y... ¿por dónde empezar? Tenía una pregunta disparadora, que la quiero leer, que es, cuando te ves al espejo, ¿te gusta lo que ves? Wow. ¿O hace cuánto no te gusta? Quizás sería la pregunta correcta. ¿Hace cuánto no te gusta lo que ves al espejo? Si es que no te gusta, hay gente que quizás se ve al espejo y se siente completamente enamorada de sí mismo. Entiendo que no. Sí, hay una doble respuesta igual, ¿no? Porque hay una respuesta por ahí más física y corporal, y otra respuesta es que al verte al espejo estás viendo al individuo que sos, a la Claro. individua o a la persona que sos, y que no tiene nada que ver
con lo físico en sí, ¿no? Entonces ahí hay como una Sí, doble y respuesta. a la imagen deformada que ves, porque primero que el espejo te devuelve una imagen deformada de por sí, segundo que el cerebro te devuelve una imagen deformada de la imagen deformada, y después todo lo que nos ha pasado en nuestra vida desde que nacimos hasta este momento también deforma lo que vemos. Entonces es lo que ves en realidad no es tanto lo que ves. De hecho, nosotros que nos estamos viendo en este momento, y investigué mucho para esto, estamos construyendo los rostros de los demás en base a personas que conocimos, a experiencias que tuvimos. Hay un pequeño delay entre lo que vemos y cómo lo percibimos. Y la incompletitud de las cosas también. Entonces yo veo tu cara, Nico, veo tu cara, Tommy, veo la cara aquí, hola. Y la veo incompleta en realidad, y mi cerebro se toma el tiempo de completarla, ¿no? Y de llenarla las partes faltantes o lo que no termino de percibir bien con información pasada, digamos. Y no sé, si yo te parece, no sé, conocí a mi abuelo y te parece a mi abuelo, bueno, te relaciono con mi abuelo, aunque quizás solamente se le parecen las cejas, ¿viste? Pero mi Sí. cerebro ya hace la asociación. Sí, sí, ese sistema de creencias que tenemos construido, esa subjetividad que tiene cada quien y que transforma lo que vemos en algo único para cada mirada. Exactamente, y ahí es donde también se configura el amor propio y la relación Ajá. que uno tiene con sí mismo, ¿no? En una imagen difusa, una imagen que está toda distorsionada, naturalmente, o sea, no es que hacemos algo consciente para distorsionar esa imagen, no, naturalmente hemos todo distorsionado. De hecho, es una cualidad evolutiva tener esa capacidad de distorsión y de llenar los vacíos, los huecos, con esas otras imágenes, es lo que nos hizo seguir existiendo como especie hasta ahora. Porque muchas especies que ven la realidad completa sin filtrar se extinguieron o tienen muchos problemas de supervivencia en la naturaleza. Y eso es muy loco también. Entonces, está en nuestra naturaleza humana percibir las cosas de manera distorsionada. O sea, hay que entrar en eso de una, ¿no? Me parece sensacional. Y un poco voy a hacer algo de lo que venía para después, que tiene que ver con la fenomenología. Es decir, la posibilidad de analizar algo, ¿no? Un método, Sí. para poder ver algo, trabajándolo en su más pura esencia, vamos a decirle, ¿no? Esa palabra tomémosla con pinza. Pero plantea la idea de suspender los prejuicios, suspender los juicios previos que haya sobre esa cosa que queremos analizar fenomenológicamente. ¿Se entiende? Es decir, replanteate la pregunta trabajando ese proceso. No es una Claro. cosa que podamos hacer literalmente, Claro. pero sí se puede meditar, sí se puede generar un análisis hacia adentro o hacia afuera. Esto puede ser una técnica, ¿sí? Para que nos pensemos desde otro lugar, ¿no? Y no con esa seguridad que nos trae todo aquello que ya construimos Claro, de esa construimos, imagen, claro, ¿no? exactamente. Que vemos o que Que es somos muy nosotros. difícil igual, o sea, desarmarla, porque yo ahí hice una separación de diferentes conceptos que está desde la propiocepción, que era como la palabra disparadora de ahí, que es cuando uno percibe al cuerpo y cómo el cuerpo corrige lo que percibe, y también lo primero que uno hace al nacer es percibirse, ¿no? Respirar, conectar con la madre, si es que tiene, ¿no? O sea, con lo que lo rodea, nutrirse, empezar a alimentarse, y ahí está primero la propiocepción, o sea, nace desde ahí, de la sensación del cuerpo. Hay un montón de divisiones dentro, está la interocepción, etcétera, etcétera, pero bueno, en este caso de la propiocepción, por ejemplo, yo estaba así todo cruzado, sentado recién, me acomodé, porque mi cuerpo me dice, che, estás todo torcido, esa es la propiocepción, ¿no? Ahí arrancamos de una base. Después viene la autopercepción, que es diferente. Ya no estamos hablando de algo físico, meramente fisiológico, sino que estamos hablando de todas esas cosas que nos hacen ser nosotros desde los demás. O sea, sí. Desde los demás. Sí, O porque sea, la hay una autopercepción- subjetividad ya acá. Exactamente. La propiocepción es la única real. Yo siento que tengo esta mano fría y esta mano más caliente. Que se escucha que no se Ahora sí, escucha. ahora sí. ¿Solo yo no escucho? User one mathematics. No, solo vos, no. El resto tampoco escuchaba. ¿Ahora nos escuchan? Hay que ponga. Vamos a poner esto en la cámara. ¿Lo pusiste? ¿Qué es eso?
Estamos arreglando sonido. No, pero ya pasó, me parece que ya lo arreglamos. A ver. A ver. Estamos resolviendo el sonido. Perfecto, Maca, perfecto. esa sos vos. Sí. ¿Sabes qué? Che, ¿en qué estábamos? Yo ya me perdí. Estábamos con la autopercepción. Pero ¿desde qué parte no nos escuchamos? No tengo ni idea ya. ¿Desde dónde? Claro. Bueno, nosotros aprendimos lo de la propiocepción. Mirá, fíjate que acá la YouTube está haciendo algo muy interesante, que es que le está poniendo los arrobas en vez de los nombres. Eso es algo que avisó YouTube hace un tiempo que iban a empezar a hacer, que en algunos canales de streaming puntuales, por una decisión meramente de inteligencia artificial, o sea, no es que alguien está, una persona filtrando esto, en algunos te ponen los nombres y en otros te ponen los arrobas. A ver qué onda con la interacción, ¿viste? Ahí va. Ahí está, gracias Axis. Sí. ¿Y hasta dónde escuchó la gente? Yo creo que podríamos retomar las dos líneas igual. Sí, dale. Y decir un poco lo de la propiocepción y autopercepción. Dale, las dos. A ver si los podemos volver por lo fenomenológico también lo lo fenomenológico. Igual eso lo vamos a retomar después. Pero más que nada para entender esas dos líneas que nos viene bien repasar, Santi. Santi, repetí lo que dijiste porque parecía que estabas tirando factos. Claro, el chaval estaba gesticulando, tirando unas buenas barras y nadie lo escuchaba. Bueno. Fenomenología. Tommy, retomamos y me tenté. Yo retomo. Lo que decíamos es, yo lo voy a retomar para la segunda hora, que tiene que ver con esto de la intensidad de la mirada y lo que más o menos mencionábamos al respecto de la fenomenología, pensarla como técnica filosófica o técnica de investigación, si quieren también, en función de poder reconocer algo, ya sea para adentro, reconocernos a nosotros mismos, o para afuera, miro esto y digo, esto es algo, no es una taza, porque la idea de la fenomenología, más de Husserl, que es uno de los creadores, es hacerlo en un entorno que es un apogeo trascendental. Es la suspensión de todos los valores previos que yo tengo construidos acerca de esto. Claro. Esto para mí no es una taza. Era una taza. Pero Ahora es una taza con líquido. Que salpica. Pensé que estaba vacía. Esto es algo que yo tengo que poder darle otra forma en este mundo trabajándolo fenomenológicamente. ¿Se entiende? Ahora es una taza vacía. Ahora sí que es una taza vacía. Pero yo podría decir que esto es un montón de otras cosas también. Claro. Desde un lugar un poco más de esta idea de los juicios suspendidos. Ay, perdón, pero cualquier cosa que digas que eso va a ser en base a otros juicios. Te doy un ejemplo más. Bro, si no seríamos babosas. Te doy un ejemplo más claro. Vemos una imagen de un auto donde un caballero le abre la puerta a una dama. Claro. Lo digo con esas palabras para forzar el ejemplo. Sí. Yo lo veo desde otro lugar, un poquito más fenomenológicamente. Digo, ¿qué incapacidad tiene esa mujer para subir al auto? Claro. ¿Se entiende? Yo no estoy haciendo el juicio de valor de que si está bien eso o si es... ¿cómo sería caballeroso? ¿Un acto de machismo o Un no? acto de micromachismo o no, claro. No, digo, ¿qué hay ahí? ¿Hay una falencia en esa persona que no está pudiendo subir al auto? Por ejemplo, no sé, me puedo llegar a hacer la pregunta desde otro lugar. Sí, si tiene una discapacidad que le Por impide, ejemplo. claro, subirse por su Claro, propio porque yo no medio. entiendo el gesto. Claro. No soy parte de esa Entiendo. cultura. Sos un extraterrestre que cayó así, pum, Es de la idea. golpe y vio ahí. Es la idea, Entiendo. claro. Bueno, esto es todo lo contrario. Esto es el preámbulo a eso que vas a hablar después. Justamente, que es todos esos sesgos cognitivos que tenemos con respecto a lo que vemos, a lo que experimentamos, a lo que pensamos, a lo que oímos, y etcétera. Y voy a volver a tirar la pregunta disparadora porque no sé si se escuchó. Sí. Says non a peep. No sé. No es una pipa. Es un libro de Sartre. Ah, bien. Y que creo que algo de esto encara. Y traje una cosita de Sartre después. Pero... Bien, me encantó. Un abrazo para Yo Roque, escuché mi el prima. ejemplo de las manos frías Grosa. y calientes. Bien. Bien. Acá, buen día, saludo de Claudio y Isabela. Y escuchando, que le mando un saludo y un beso. Bueno, el libro de Sartre listo. habla exactamente de esto. El ejemplo de las manos frías y calientes. Bueno, mano fría, mano caliente, esa es la propiocepción. La propiocepción es la percepción del cuerpo y las señales de corrección que envía, por ejemplo, ahí llegamos a lo del fútbol, creo que ahí ya no se escuchó más. Que vos estás jugando al fútbol, vas a agarrar una pelota, pero tenés la pierna muy estirada y tu cuerpo percibe que se va a cortar el ligamento cruzado si la agarrás, entonces la perdés o te caes, por ejemplo. Eso es la propiocepción, es la corrección del cuerpo que
desde que uno nace, desde que uno sale del útero, hasta la actualidad, la estamos constantemente trabajando y también es una capacidad que se entrena, porque cuando los deportistas se lesionan, se trabaja la propiocepción para que no vuelvan a cometer la misma lesión, porque es muy normal. O sea, cuando uno se acostumbra a una clase de movimiento, lo repite constantemente, sea bueno o malo, independientemente si te hace bien o mal, ¿no? De la propiocepción deriva la autopercepción, que no es lo mismo. Ya lo hablamos recién, pero lo volvemos a repetir para los oyentes. La autopercepción es la percepción de las características propias, atributos, cualidades, defectos, capacidades, límites, etcétera. Y esto depende de los demás. Es decir, cómo nos configuran los demás, porque somos seres sociales y nos entendemos a nosotros mismos en contacto con los otros. Claro, ¿cómo nos configuramos a través de la visión de los demás? Exactamente, como es decir, te amo, sos un buen hijo, sos una buena persona, sos un gran padre, sos un gran profesional, che, la verdad que sos un boludo, perdón por la palabra, Sí, sos te un perdonamos. imbécil, sos un fracasado, Por esa sos también. un flojo, También por esa. sos un vago, etcétera. Cualquier cosa que venga desde afuera es lo que genera nuestra autopercepción, porque solos no nos podemos percibir si no tenemos un juicio de valor externo, porque si naciera un humano solo en la selva, estilo Tarzán, no sabría que es un humano hasta que se encuentre con otros humanos. Tarzán pensaba que era un gorila, hasta que se encuentra con Jane y... resulta que yo era un humano, Epa. claro. Epa, ahí estaba la pulsión. Entonces, ahí viene la autopercepción. Y de la autopercepción, que generada por los demás, deriva el autoconcepto o la autoimagen y el autoestima. El autoconcepto es cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Ese concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos basado en la percepción de los demás. O sea, es una imagen completamente deformada de la realidad. Entonces, cometes un error, no sé, ponele, estás estudiando una carrera, te va mal en un parcial y decís, soy un fracasado. O otra sería, tengo que estudiar más. Hay dos maneras, hay más de una manera de verlo y cada Sí, uno hay tiene muchas. su previa. Y ahí está la autoestima. Porque Claro. si te ves el espejo después de haber desaprobado el parcial y decís, soy un fracasado, te sentís mal. Si decís, tengo que estudiar más, bueno, te estás presionando vos mismo también, ¿no? Hay algo que cree en vos. Exactamente. Hay una- Vos crees cosas sobre vos mismo y es muy difícil cambiar esas percepciones. Y lo que hablamos un poquito antes, que el cerebro ve la información incompleta. O sea, naturalmente nuestro cerebro tiene la información incompleta y usa otras informaciones previas para construir lo que estamos viendo. Entonces, todo lo que vemos ya está filtrado de antemano y se completa con información pasada, porque todo lo que vemos tiene 15 segundos de delay entre que lo vemos y efectivamente lo procesamos. No, para. Ahí me... Sí, son un montón de segundos y está testeado. Tiene 15 más delay que segundos. nuestra transmisión por YouTube. Sí, nuestro cerebro tiene más delay que la transmisión por YouTube. Posta, sí. A veces pasa, ahí se ve mucho y es un buen ejemplo en la televisión cuando vemos partidos de fútbol. Estaba re con el fútbol y yo soy cero futbolero, pero funciona Sí, muy bien la pero analogía. claro. Si vos tenés HD, tiene 4 segundos de retraso. Entonces, si vos estás viendo la transmisión HD y otra persona la está viendo por transmisión común, digamos, de no HD, la transmisión normal, te canta el gol primero. Si Claro, vos la como- estás viendo en HD, tu vecino empieza a gritar ¡Gol! ¿De quién decís? ¡Ah, gol! Claro, exactamente. Pero ¿gol de quién? ¿Entendés? Lo mismo pasa con el cerebro. 15 segundos de delay. O sea, Tengo todo lo que muchas vemos- dudas, pero no nos vamos a meter ahí no, porque no, no pero es de esta la preguntame, yo cosa. hasta donde sepa te respondo. Y no, pero digo, qué sé yo. Mis disculpas a los amantes de los insectos, pero cuando vos querés matar una mosca, por ejemplo, Sí. si vos la chuntás a la mosca cuando está ahí, no tenés 15 segundos de desfasaje. Si no, la mosca ya estaría poniendo huevo. 15 Claro, porque segundos después. el cerebro te está completando la información que te falta para que le puedas pegar, No entiendo Apa. ni voy a entender. ¿no? No. Bueno, está perfecto. No, lo hicieron con una serie de imágenes que le mostraban a un grupo de personas en un grupo de testeo. Le mostraban la imagen de la misma cara de una persona envejeciendo. Pero le sacaban el pelo y el rostro. Solamente dejaban los ojos, la nariz, las orejas, el mentón y la boca. Y el resto del rostro no estaba y el pelo tampoco. Y eso era lo que iba envejeciendo, ¿viste? El resto estaba medio sesgado. Cuando termina el ejemplo era desde que nacía hasta que moría como envejecía. Cuando termina el ejemplo, que eran videos de 30 segundos, les decían, ¿cuál era la imagen de la persona que viste? Veían muchas imágenes. ¿Cuál es la última imagen que apareció en el video? Todos elegían la de mediana,
digamos, la persona fallecía o terminaba su vida a los 80, bueno, veían todos los de los 40 años, que era a los 15 segundos del video. La última imagen, el cerebro simplemente lo omitió por el delay. ¿Entendés? Entonces, todo lo que vemos está sesgado, todo tiene un cierto delay y el cerebro se queda con la información que más registró, que más tiempo tuvo para registrar. Voy a mirar antes de cruzar la calle, voy a esperar 15 segundos por las dudas. Bueno, no, esa clase de acciones las completa automáticamente el cerebro. ¿Entendés? Y eso mismo hace con la percepción que tenemos de nosotros. Wow. Y es un instrumento que no podemos desarmar porque así funciona nuestra mente simplemente. Así estamos cableados, no es que hay una manera de evitarlo. Pero hay que ser consciente de eso. Esa es la diferencia. Y ahí es donde reside el amor propio. Entender que todo lo que pensamos de nosotros mismos es una construcción que los demás crearon sobre nosotros. Y desarmarla, y esto estamos hablando de la neurociencia, y desarmarla es muy complejo también. Entonces, si vos... Sí. No, digo, desarmarla, asimilarla, aceptarla también. Digo, no es solo desarmarla, digo, también hay algo de esto que es lo que somos, ¿no? Somos ese juicio también de los demás, pero por reflejo. Supuesto, por supuesto. No, lo digo en función de esto de desarmarla, no por el hecho de dejar de tener esa mirada de otros, sino de poder laburarla más sanamente, vamos a llamarle, ¿no? Como de construirla me gusta más que desarmarla. Entenderla, ¿no? Entenderla, claro. Nada de lo que somos sería posible desde el lenguaje, como lo estamos comunicando, porque escuchamos a nuestros padres y madres hispanohablantes que nos enseñaron a hablar en español argentino, ¿no? Y por eso nos entendemos hasta cómo nos percibimos. Y es loquísimo, es loquísimo. Y ahí está la configuración del amor propio, porque es algo tan sencillo y a la vez tan grave, tan complejo de manejar, y tenemos tan poco control sobre eso. Lo único que podemos controlar realmente es cómo usamos el lenguaje. Y yo estuve trabajando mucho este último tiempo, psicólogo mediante, que me decía que sí, que el vocabulario forma la realidad, y es efectivamente así. A veces entra en una discusión ahí de como, ay no, es re teórico, es re filosófico, conseguiste un trabajo en esto, que el PNL, funciona efectivamente, más de lo que pensamos. El problema es... Perdón, PNL es programación neurolingüística. Exactamente, programación neurolingüística. Cómo hablamos, qué decimos y qué decimos cuando decimos, ¿no? O sea, cómo decir... voy a decir las siglas. LSDL, The Conch of the Lord. Por ejemplo, eso. ¿What? Una puteada así, una medio puteada escondida hizo. Sí. Todo lo que sean puteadas y sobre todo referido cuando decimos la P madre, la C madre, la P que te parió, y etcétera. Esa clase de lenguaje es nocivo para el cerebro, claro, y genera un montón de percepciones erradas que las vamos construyendo, ¿no? Entonces, todo lo que decimos construye nuestra realidad. Lenguaje performativo. Exactamente. Que tiene lenguaje performativo que tiene una incidencia en nuestra mente y en nuestro comportamiento y en cómo vemos la realidad. Y ahí está el amor propio. Porque generamos un concepto de nosotros mismos mediante los juicios de valor de los demás que puede estar errado como no. El tema es poder reconocerlo, ¿no? Esa voz interior que nos habla. Y te digo, la pregunta disparadora, cuando te ves al espejo, ¿te gusta lo que ves? ¿Qué escuchás en tu mente cuando te ves al espejo? Y esto es una pregunta sensible, ¿no? O sea, te levantás a la mañana, te lavas la cara y te mirás al espejo, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué escuchás en tu mente? ¿Es bueno lo que escuchás? ¿Es malo? ¿Estás preocupado? ¿Te levantaste preocupado porque estás endeudado? ¿Te levantaste contento porque salió el sol en un nuevo día? ¿Cómo es esto? Mañana a la mañana, ejercicio. Sí. Escuché a la gente que está ahí escuchando. Mañana a la mañana se despiertan, se lavan las caras y ¿qué onda? Y se miran al espejo y se fijan escucho? ¿Qué es lo que están escuchando en su cabeza cuando se están mirando al espejo? Y a la persona que nos está escuchando y mirando les digo, no compren con esa voz. Sea buena o sea mala, cualquiera de las dos, porque seguro que hay personas que tienen una voz súper positiva en su cabeza. Y también hay que tener cuidado con el narcisismo, porque que es el mal moderno, ¿viste? El narcisismo es el mal moderno, o sea, pasarse de ego, pasarse de autobombo, de rosca, como decir, soy el mejor, mira, esta es una perejil, ya soy el rey de la... olvídate, salís así. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? También son discursos que te separan de la realidad.
te separan del resto. Y no está bueno. O sea, el amor propio no es egoísmo. Y creo que eso es últimamente un concepto que se confunde, ¿no? Tal cual, te lo iba a decir. Mucho coach así, motivacional trucho de las redes sociales y en la tele, que te dice, si algo no te sirve, que se vayan, ¿viste? Soltalo, no sé qué, ¿no? Tu familia no es suficiente, dejalos. No querés hacerte cargo de tu hijo, no te hagas cargo. Esa clase de cosas, yo no sé qué tan positivas son. Ella pasa al egocentrismo total. No tiene que ver con... Porque también la construcción del amor es con los demás. ¿Entendés? Si estás solo, en el medio de la nada, si decidís ser un lobo solitario, que también está mucho eso, uno decir, no, la sociedad está re mal, me voy. Me voy acá, a la montaña, más lejos incluso, más allá de la montaña donde no hay nadie, y me aíslo. Claro. ¿Y qué tanto me funciona? Es solo mi propia voz interior que me está diciendo alejate. Como el alejate. yeyo de Chachín. Claro, como sí, ahí está lleno de ermitaños acá. Llamativamente. Está lleno y toda esta zona está lleno de Mandan ermitaños. saludos de Chakra 30. Perdón que no digamos nombres, pero está esto de los arrobas y la verdad que no es fácil. Pero bueno, saludos de Chakra 30. Los viajes sirven para trabajarlo porque te rodeas de gente que no te conoce y tenés la posibilidad de comportarte distinto. Sirven para observar, para observarse a uno mismo, una misma, ¿no? Porque teniendo la posibilidad de comportarte distinto, ahí ves si realmente seguís sosteniendo tu personaje o si tomás decisiones Otro distintas. personaje. O si podés jugar con eso. ¿Qué dices? Por el tema del lenguaje, habría que avisarle al presidente. Bueno, sí, ¿por qué no? Sí, también se construyen así los discursos. Sí, el siempre se presidente y construyen a los discursos. muchísimos gobernantes más. La verdad que se usa un lenguaje de odio cada vez más avalado en muchos espacios. No, bueno, pero te digo, el discurso de odio funciona. De hecho, lo noté en un momento. Rage bait se llama. Rage bait, o sea, el cliqueo del odio. Que mucho por las redes sociales, que es generar un contenido que provoque enojo e indignación para tener reacciones, para tener interacciones. ¿Viste? No importa el mensaje, lo importante es generar una respuesta emocional. ¿Viste? Eso está mucho hoy en boga y funciona muy bien. Y funciona no solo ahora que están las redes, hace años que funciona. Siempre funciona bien buscar el odio y la bronca para unir. Claro. Es más fácil unir mediante el odio y la división que mediante el amor. Porque el amor es un concepto muy complejo. O sea, es muy complejo trabajarlo y creo que incluso está mal visto, ¿no? Como decir, no, yo me amo. ¿Cómo vas a decir eso? Sos un egoísta. No te podés amar, tenés que entregarte a los demás. Quizá la mayor manera de amar al otro es primero amarse uno mismo. También un ejemplo clásico, trata a los demás como quieres que te traten. O ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿No? Entonces, Sí, hay una disociación de nuevo, que es lo que traías al principio. Liberémonos de esas disociaciones. Amar es amar, amarse a uno y amar al resto. exactamente. Pero es muy difícil. Me parece que en la actualidad Claro. no es tan fácil. No es como, ay, amo, te amo, ay. Porque parece una idealización el amor, ¿no? Como decir, Ujú. ya decir la palabra amor es como, dale, hippie, Está mugroso, anda a súper trabajar. romantizado. Sí, está mal interpretado. Sí, tal cual. Creo yo. Está mal interpretado y en la romantización es donde se pierde el verdadero valor del amor. Ujú. ¿Mm? O sea, quizás a veces también amar a alguien es cuidarlo de sí mismo, o cuidarlo de que no se lastime, o no sé, ponerle salidas a la calle hace un par de generaciones atrás y tu vieja te decía, pendejo de miércoles, vení para adentro, que no sé qué, te vas a hacer pelota. ¿Viste? Y quizás se ríe Tommy porque lo vivió. Algo le habrá Quizás pasado. era su forma de cuidarlo, de amarlo, de decir, che, yo veo que se va a hacer daño si mantiene esta postura, entonces lo voy a traer de vuelta a mí para cuidarlo. Haciéndole un poco menos de daño del que se iba a hacer si se quedaba ahí solo. El homenaje a mi madre. No, a mí no me pasó tanto eso. Al contrario, creo que es aprender a uno cuidarse solo. Digo, Ahí en va. ese lugar, ¿no? Como Ahí va. más allá de mi No, madre. no, pero decirlo, sí, sí. Pero no, claro, me venía bien el ejemplo en ese sentido, porque creo que hay algo de ese lugar que yo no lo tuve. Quizás no Claro. tuve a alguien Sí, que sí, me sí, caiga sí. a pedo, que me controle o que me cuide desde Sí. ese lugar. Sí. Pero sí que me dijo, cuídate vos porque tenés condiciones para poder hacerlo y que si no te cuidas el día de mañana te puede pasar algo malo o podés perder amistades o diferentes cosas, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Digo, no es que recomiende una técnica ni una forma por otra. Lo digo para involucrar también ese amor propio como forma de cultivo, ¿no? De cuidar y Claro. de cultivarlo en los demás en ese sentido.
que creo que hay que trabajarlo muchísimo para diferenciarlo de cuestiones narcisistas o egocéntricas, que es esto que vos decías, ¿no? Es muy fácil confundirlo quizás desde el punto de vista de cómo el amor propio a veces pasa a yo empezar a elevarme y a que los demás estén abajo. Claro, Yo sigo siempre la cuestión, la metáfora de la altura. Sí. Pero creo que tenemos muchas formas de ordenar esos criterios de poder, ¿no? Ya sea por el conocimiento, porque soy más lindo, porque soy más ducho, porque soy revivo, o porque tengo más plata, etcétera, ¿no? Como no, sí, definitivamente. No, por eso te digo, hay que controlar constantemente, y no de una manera neurótica, sino decir cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Qué escuchamos adentro nuestro, cuál es la voz que nos está hablando y qué tan real es, ¿no? Porque el cerebro, y lo leí mucho y de vuelta, vuelvo al cerebro porque es lo que nos controla, lo que nos maneja. Es un mecanismo hermoso, divino, pero no es perfecto. Tiene esta clase de imperfecciones, por ejemplo, que genera esta realidad distorsionada. Y entenderlo también es aprender a manejarlo, ¿no? Como decir, tengo que hacer un filtro de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, porque quizás siempre está condicionado por el afuera, y si el afuera no es muy copado conmigo, quizás la voz que yo tengo hacia mí mismo no está tan buena, quizás la conversación que tengo conmigo mismo no está tan buena, y está condicionada, y no me doy cuenta, simplemente está condicionada, y hace años que está así, y nunca me di cuenta porque pensé que era lo normal. Yo pensaba que todos los demás piensan igual que yo, escuchan la misma voz, sienten las mismas cosas, tienen las mismas ideas, y no. Y por ahí todos tenemos una conversación distinta en la cabeza, y es normal. Es súper normal también entender eso, que el autoboicot constante es normal, es parte de nuestro mecanismo de defensa, ¿viste? Y es raro, es contradictorio. También veía, por ejemplo, no sé si les pasó que alguna vez estaban muy llenos, hicieron una comilona, comieron re bien, y dicen, che, miren que ahora viene el postre. Y de golpe sí, trae el postre. No puedo respirar, pero tráeme el postre igual. ¿Viste? Ese es el cerebro superior yendo en contra del cerebro inferior y decir, no, necesitamos más calorías, porque si mañana hay una nueva era del hielo, tengo que estar lleno de grasas y calorías y azúcares para sobrevivir. Es antipropioceptivo. Exactamente. Porque el cerebro superior, el neocórtex, tiene la capacidad de interferir en todo o anular todo el resto de los demás partes del cerebro para un bien mayor, un supuesto bien mayor, desde el lugar fisiológico. No lo estoy hablando desde los conceptos sociales. ¿Entendés? Entonces, también entender eso, que tenemos dos partes muy importantes del cerebro, que son el cerebro reptil, la parte más baja, la relación ataque-huida, o sea, cuando tenemos un momento de una crisis, algo que realmente nos pone en peligro. Biológico, sí, que nos pone en un estado de tensión absoluta, de atacar o huir. Y después tenemos un cerebro superior que maneja lo que es la conciencia de uno mismo, el lenguaje, el comportamiento social, que ese cerebro puede anular todas las demás capas del cerebro y decir, yo ahora estoy en el control, lo que vamos a hacer es esto, sin importar lo que digan el resto de las áreas del cuerpo, que quizás no y están el que erradas. diga lo contrario se busca otro cerebro. Parece gracioso, pero es así, sí. Nico, es así. Se desarrolló tanto nuestro cerebro y nuestra sociedad, estamos en un momento que todo lo que hacemos, todo cómo estamos organizados, nos mantiene en un estrés constante, que nos hace que nuestro cerebro se ponga en un estado de emergencia constante, y el cerebro superior dice, no, esperen, tranqui, tenemos que mantener todo esto que estamos haciendo socialmente, lo tenemos que mantener. Entonces vamos a dar de baja algunas de esas funciones, no las vamos a tomar para poder seguir funcionando. Como yo soy el líder, yo soy el manager de este cerebro, el resto del cerebro no me importa lo que está diciendo. No me importa si dice que estoy nervioso, que estoy estresado, que estoy asustado. No importa. ¿Querés mandar cortisol para todos lados, que es la hormona del estrés? Manda cortisol para todos lados, vamos a seguir laburando igual nosotros. No me importa. ¿Pensabas que tu cerebro era democrático? Toma. Para nada. Yo digo, igual ahí hay como una alerta neurótico, ¿no? Desde el aspecto, yo lo hago la comparación animal para que se entienda, pero nosotros percibimos a través de los sentidos determinadas cuestiones que nos pueden llevar a, escuché que alguien tiró un tiro, algo se te tiene que despertar porque probablemente fue cerca o probablemente después escuchás algo más cerca. Digo, ahí apelo al oído. Voy a lo concreto, que es el humano es el único animal, de lo que sabemos, entre comillas, que puede pensar en la idea de estar reproduciendo
una escena, es decir, yo creo que hay alguien que quizás estás acá por entrarnos a robar, ¿no? Claro. Y empiezo a paranoicar con eso, y eso lo puedo yo sostener en el tiempo, Por y supuesto. un montón de cosas, y sumar, ¿no? Y Distorsión se llama. sumarle TN, sumarle Sí, sí, sí. un montón de cuestiones más a esa cabeza, Sí. desde las cuales es eso que vos decís, ¿no? Como el miedo está presente casi todo el tiempo. Eso se Ya no llama- es un factor No, de no, los no, no. sentidos. No, se llama distorsión cognitiva Exacto. y es la base de funcionamiento del cerebro. Y en la distorsión cognitiva pasan esas cosas, ¿viste? Entonces, y anula por completo todo. Todas las percepciones de lo que creemos que es real desaparecen porque nuestro cerebro nos plantea una imagen que no es, o que para nosotros es real. Y hay un momento, y esto está testeado, que no podemos separar la realidad de la imaginación. No tenemos la capacidad de separar la realidad de la imaginación. Por eso en los trastornos esquizofrénicos o de profundas desconexiones de la realidad, maníaco-depresivos, etcétera, la persona no puede distinguir lo que es real de lo que es imaginario porque nadie puede distinguir lo que es real de lo que es imaginario. Pero tenemos un mecanismo interno en el cerebro que no a todo el mundo le funciona que hace que lo podamos separar. Che, lo estaba imaginando. Hace un par de noches estábamos con Antú Sí. y... El hijo de Nico. El hijo de Nico, 10 años. Y empezamos a hablar, no sé de qué, a imaginar. Este a la noche. Y le dimos rosca, y de repente un momento frenamos y Antú me mira y me dice... Uy, nos fuimos al mundo de la imaginación, nos corrimos de este mundo de la realidad, de la verdad. Lo tenía clarísimo cómo se pasaba Sí, de sí, uno sí, al sí, otro. Porque claro, nos habíamos olvidado que estábamos en esta... Sí, imaginaron y se pasaron de imaginación. Tal cual. Y bueno, a ver, para pasar de ser cazadores a recolectores a campesinos tuvimos 400.000 años. Después de ahí, Sí. para llegar a la revolución industrial, 200.000 años. De la revolución industrial a la revolución atómica, 50 años. No, hay cosas que no me cierran. De la agricultura a la revolución industrial, 10.000. Casi. Más o menos, sí, poquito una menos. banda, pero te digo, como en procesos, fueron Sí. muchísimos años. Y los últimos procesos fueron súper rápidos. Sí, O sea, 50. de pasar de la máquina de vapor a tener energía atómica fueron cortos 50, 60 años con toda la furia. Sí, De sí. pasar de la primera computadora a sus celulares con megaprocesadores y los procesadores cuánticos. Nuestra generación. Nuestra generación. Ni o sea, siquiera 40 años. sí, o sea, a ver, nosotros, esta generación que estamos todos sentaditos acá, nacimos y todavía había computadoras con disquete y CDs. Claro. Y ahora de golpe hay inteligencia artificial. Los primeros pasitos de la inteligencia artificial y lo estamos transmitiendo por streaming, que eso es un par de años, era imposible desde la casa de Tommy, ¿entendés? O sea, Sí. había que montar un estudio de televisión. Uy, bolú. Nunca habíamos dicho dónde era. No, Perdón. La ubicación ultra secreta en la que estamos. Otro Tommy. No en su casa, ¿no? Es otro. Es otro. Es otro. No, entonces Sí, digo, van las chapas. ¿Y eso Sí. a qué nos trae? eso que nos trae que nuestro cerebro todavía está diseñado para ser cazador-recolector. Claro. En términos evolutivos como tal, el cerebro se desarrolló hace muy poco y la última parte del cerebro se desarrolló hace relativamente muy poco para términos biológicos de evolución. Entonces, todo el constructo social que tenemos y el nivel de avance tecnológico no condice con el avance cerebral que tenemos. Ujú. Entonces, ahí es donde estamos fallando. Porque no tuvimos en cuenta esto y esto. Nomás nos concentramos en esto. Nos concentramos en esto, en el celular. Para quien esté escuchando por radio, los primeros dos esto y esto fueron cabeza y corazón. Y los esto y esto que en los que nos concentramos ahora son el micrófono y el celular. Sí. Y ahí es donde está el error. Hace un par de años yo leí el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. El primero que salió, muy buen libro. Lo sigue editando, muy, muy buen libro. Y explicaba esto mismo, que les estoy diciendo. Si alguien lo quiere leer o lo tiene a mano para leerlo, se los recomiendo. Están buenísimos. Y hablaba de eso, de cómo cuando uno está estresado y siente sensaciones de miedo, angustia, temor, etcétera, es normal, pero ese estrés que sentimos hoy del peligro real o imaginario, era por si venía un tigre de dientes de sable a las 2 de la mañana a nuestra cueva a querer comerse a nuestra familia, hacía que nos despertemos y lo matemos a Claro. golpes. Esa misma impulsión, ese mismo proceso de defensa funciona exactamente igual. Con en el la actualidad. corralito y esas cuestiones. Con todo. Funciona exactamente igual que como funcionaba cuando éramos cavernícolas. Meros cavernícolas, esos sistemas cerebrales funcionan igual ahora. Igual, lo único que se Claro. desarrollaron alguna que otra copa más del cerebro que las puede anular, digamos.
que las puede ignorar, no anular, porque siguen funcionando esas cosas, ¿no? Y estructuras punitivas de la sociedad que de alguna manera contribuyen a que eso se contenga, ¿no? Exactamente. Porque si no sería todo Sería así una locura. Seguiríamos siendo básicamente. Somos básicamente cavernarios con un lindo peinado y una buena ropa, nada más, ¿viste? O quizás, haciendo la alusión a Hobbes y no tanto a Rousseau, digamos, quizás seríamos más lindas personas si no hubiéramos tenido tantas estructuras punitivistas que nos hubieran regulado. Exactamente. Vamos a dejar la suposición a cada uno. No, está bien. Me encanta que traigas la parte filosófica, que es a un mundo del que no sé prácticamente nada, y me enriquece muchísimo escucharlo, y me dan ganas de leerlo y de aprenderlo más, porque está bueno, hay que preguntárselo. Entonces, tomando eso como base, decir, che, estamos estresados y es normal estar estresado, pero vivir en la manera en la que vivir en un sistema capitalista, actual, moderno, que nos tiene de esa forma constantemente, hace que sea muy difícil quererse. ¿Viste? De ahí a que sea intencional eso, hay un tramo, eso lo podemos discutir si es intencional o no, la destrucción de la familia tradicional, el cansancio, las jornadas laborales, etcétera, etcétera, la abolición de la esclavitud, bla. Y la conquista de los entes, lo digo como medio en Heidegger, digo, es los consumos. Claro. Aquello que suplanta Sí. nuestra presencia, vamos a llamarle, Sí. en gran parte diría, tiene que ver con los consumos, ¿no? Desde muchos aspectos nosotros tenemos salud. Tenemos Gracias. posibilidad de escapar todo el tiempo a la pregunta, al espejo, a un montón de cuestiones y apelar a los consumos de todo tipo. Cuando digo consumos no me refiero solamente a drogas específicas. ni No, sintéticas, por Como supuesto. el La celular, televisión, lo que como fuera. el nuevo pariente, digamos, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con mi psicólogo, un chabón muy copado, Fabián. Si lo está escuchando, creo que no, pero gracias. Y me decía que la familia tradicional como tal, no estoy hablando de defender la familia tradicional, sino de cómo se desarmó el concepto del campesino, que estaba mamá, papá y los hijos, y quizás el abuelo, los tíos, todos viviendo en una pequeña comunidad agrícola, ¿no? Como de golpe el hombre empezó a salir a trabajar, ¿no? El hombre empieza a salir a trabajar, entonces queda la mujer y los hijos y los ancianos, ¿no? Después llegan las primeras oleadas del feminismo y los empresarios dicen, che, me falta mano de obra capacitada. Y la mayor parte de los hombres murieron en la guerra o quedaron traumados de por vida porque hicimos una guerra re sanguinolenta. ¿Qué nos queda ahora? Mujeres. Vamos a instarlas a que laburen también, ¿no? Y entonces, ¿a quién queda relegada la tarea de cuidado? Surge el rol de la niñera, de la nanny, ¿no? La serie que todos vimos, ¿no? Y después viene el nuevo integrante de la familia, que es la televisión. Porque llegan mamá y papá, llegan detonadísimos del laburo, cansados, estresados después de 10, 12 horas de jornada laboral, o 10 de laburo, 2 de viaje, ¿no? Con el hijo que necesita atención, cariño, cuidado, no tienen energía para dársela, entonces prendemos la tele, ¿no? Ponemos el programa que esté de moda en ese momento, y ahí está nuestro nuevo integrante. Y nuestra familia se disolvió, ¿no? Claro, ahí viene la crisis de los cuidados, ¿no? Que trae Yayo Herrero, un concepto interesantoso. Exacto, contamos un poco más. No, primero lo tengo que leer un poco más para contártelo bien, si no voy por arriba. ¿No? Entonces, el valor que tenemos como persona está dado por el valor económico que podemos aportar a nuestro círculo familiar, sin importar que tan grande o pequeño sea, si nuestro círculo familiar somos solo nosotros y nuestros gatos, o yo y mi pareja, o yo, mi pareja y mi hijix, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así de cansado, así de drenado de energía como llegás, no tenés nada para darle al otro, y si tenés algo para darle es cansancio, agotamiento, estrés, y eso también genera una imagen en la pequeña personita que se está criando ahí, con esas dos personas que están destrozadísimas cuando los ve, negativa, ¿no? Mamá, papá, quiero jugar, no, estoy re cansado, mirá la tele, ¿no? Así. Que está bien, cada uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. A veces. Genera, a veces. Pero salimos nosotros, esta generación, que estamos acá, medio perdido, estamos en una cosa medio de transición, que estamos haciendo este programa justamente porque nos preguntamos qué carajo nos pasa, ¿no? O sea, decir, ¿qué hicimos nosotros, qué hicieron con nosotros, qué hicieron con nuestros padres, qué hicieron con nuestros abuelos, que estamos acá, que tenemos que juntarnos domingo de por medio a discutir qué nos pasa, ¿no? O sea, digo, somos como
el final de un proceso y un nuevo proceso, ¿no? Como decir, nos dimos cuenta de todo esto que sucedió, ¿cómo hacemos para subvertirlo, para cambiarlo? Pues lo estamos viendo, vemos que no juega más esto. Así como estamos viendo, no sirve más. Entonces, ¿qué hacemos para cambiarlo? Y bueno, lo que te digo es que volver a laburar el amor propio Eso. y entender cómo nosotros formamos a los que nos rodean, no solo niños. O sea, yo siempre uso el ejemplo de los niños porque soy padre y me interpela mucho eso. Me doy cuenta que cuando estoy cansado no tengo tiempo de calidad para darle a mi hijo. Yo ayer la verdad me sentía muy cansado, él quería jugar conmigo y yo no podía. Le dije, la verdad, no puedo jugar, necesito dormir. Y fui y me acosté a las 9:30 de la noche y me levanté hoy a las 7:30 de la mañana. Porque estaba tan cansado. Y mi hijo quería jugar conmigo. Y mi construcción hace que me sienta culpable de no haber podido hacer eso. Pero quizás fue mejor no darle ese tiempo y ahora poder darle tiempo de calidad, ¿no? Y digo, tenemos todo el tiempo para hacer eso, la disposición. Tengo la suerte de poder hacerlo, de poder preguntármelo, Claro. ¿no? Y así como yo me relaciono con mi pequeño y vos con el tuyo, nos relacionamos entre nosotros. Y creo que hoy nos sentimos con la capacidad de poder juzgar al otro y decírselo. La verdad no me gusta lo que haces, malísimo lo tuyo. Pará. Las redes sociales nos dieron un poder, un anonimato de poder bardear, insultar, criticar o, al contrario, endiosar, favorecer a otro, que lo único que hace es generar una percepción errada de las cosas. Mira, acá tenemos esto justamente. Hay un mensaje que no lo... Ah, Ilén. Ilén. Pero dice, no veas esto si no querés pasar la mañana más entretenida junto a la radio. ¿Quiere decir que es un embole lo que estamos haciendo, que está bueno? No entiendo No, que si no es- lo veas si no querés pasar la mañana más entretenida junto a la radio. O sea, si Ah, no querés pasarla bien, no no y lo no veas. es sí. Claro, y si querés pasarla bien, miranos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ilén, vieja peluda. ¿Qué dice acá Natalia Maray, 1881? Somos cosas, diría Marx en este capitalismo. La cosa cobra más valor que el hombre. Cosificación. Sin capitalismo el hombre no se comería al hombre, como dijo Hobbes. Toma pavo. Bien, se puso súper... Tommy, por favor, comenta esto. No, me gustó porque metió el capitalismo ahí como revolución industrial en el medio, imagino. Y que creo que de alguna manera, yo no voy a responder, digo, es la pregunta que ella misma creo que la abre, en este caso Natalia, que es, ok, pensemos que quizás si el sistema hubiera pensado los valores desde otro lugar y no desde el capital, es decir, de la acumulación de riquezas, de la explotación laboral o de diferentes relaciones de poder desigual, quizás hubiéramos tenido un sistema, una democracia, un estado, yo qué sé, lo que como cada uno lo pueda pensar, o una familia, que piense estos valores del cuidado, del valor de la autoestima, por ejemplo, del autocuidado, un montón de cosas que no rinden para el capital. No, sí, obvio. Bueno, es contradictorio. Sí, obvio que es contradictorio. O sea, la abolición de la esclavitud se dio porque a nivel, en términos guita, era más barato liberar a toda esa gente y dejar de mantenerlos y que se mantengan ellos mismos y que igual laburen y pagarle 2 chirolas. Claro, hay una abolición de la esclavitud teórica. Claro. De un tipo por ahí de esclavitud puntual, ¿no? Exactamente. Bien. Era más rentable eso y el mismo con el colonialismo. Esto lo hablé con mi madre, que es profesora de historia y sabe mucho y me dio su perspectiva. Me decía que también con el colonialismo pasó lo mismo. Era más barato decir, che, no, esto no es más colonia, ahora son un país, manéjense, ¿no? Y después bombardearlos con deuda, bombardearlos con un montón de cosas, de decir, con esto los vamos a desestabilizar y siempre van a terminar dependiendo de nosotros, pero no va a ser más barato que nos vendan sus recursos naturales baratos y que se organicen entre ellos y se maten entre ellos, a tener que estar todo el día pique y tener que dejar un montón de dinero en milicia y en movimientos internos y en burocracia para manejar a estos tipos, que se maten entre ellos, que nos sigan metiendo el trigo a 2 mangos. Mejor, más fácil. Y es exactamente lo que está pasando ahora. Ujú. Y ese discurso se replica en todos lados, hasta las relaciones más mínimas de poder entre nosotros, ¿no? Entonces, hay que empezar a fomentar el amor. Eso es lo que quiero dejar en limpio de esta columna. Hay que dejar de mirar al otro, ¿no? Diría Jesús, deja de ver la viga en el ojo de tu hermano sin ver la paja que está en tu ojo. Que la viga de trigo, ¿no? Estamos hablando de trigo. O sea, vos decís, che, tenés un pedazo de trigo metido en el ojo y vos tenés la planta entera en el ojo, ¿viste? Como... Hay que dejar de ver la vida de los demás y empezar a preocuparnos por nuestra propia vida. Y si vamos a criticar a alguien, que sea de forma constructiva. Porque no nos damos cuenta lo que podemos generar en la imagen del otro con simples palabras.
Es muy poderosa la palabra. En biodanza se usa mucho este asunto de la calificación positiva, ¿no? Calificación positiva, sí, exactamente. De decir cosas lindas, decir cosas buenas para generar inconscientemente una imagen positiva al otro, ¿no? Exactamente. Como sacar cosas buenas para que el otro también tenga en su mente cosas buenas. Tal cual. Y eso es lindo. O sea, el poder transformador de la palabra, ¿no? Y como eso también es una subversión al orden, está buenísimo. Así que quería cerrar la columna diciendo esto. Si nos creemos capaces de dictaminar y sentenciar a los demás a viva voz en base a nuestra distorsionada percepción de la realidad, yo me pregunto qué carajo nos pasa. Gracias. A pesar de la distancia